Esto es Intersecciones, un encuentro semanal para conversar sobre cultura, cine, teatro, música, eventos usuales y experiencias inusuales de los que transitamos por la ciudad. Desde New York les habla Raúl Galope. El sábado fui al Teatro York, aquí en Manhattan, a ver una nueva comedia musical. Se trata de Penélope, o cómo se escribió realmente la Odisea. Esta obra, que está en este momento en Off-Broadway, en los escenarios del Teatro York, ahí en la calle 76 y Lexington, y que va a estar en función hasta el 24 de abril, así que todavía hay tiempo. Si alguno de mis oyentes va a andar por aquí por Nueva York, la recomiendo. Cuenta la historia de Penélope. Sabemos que Penélope, la mujer de Odiseo, que más conocido con su nombre latino, Ulises, lo espera pacientemente y es el símbolo de la fidelidad conyugal, precisamente porque Odiseo se va a la guerra de Troya, demora 10 años en la guerra, pero luego la guerra termina y tarda otros 10 años en regresar. Y mientras tanto, Penélope lo espera pacientemente. Inclusive todos conocen la leyenda de su tejido que hace durante el día y que desteje durante la noche, precisamente porque ella queda a cargo del reino de Ítaca y junto con su hijo Telémaco, pero como Ulises o Odiseo demora tanto tiempo en regresar, ella tiene una serie de pretendientes que se quieren casar con ella porque aseguran que Ulises está muerto y compiten para ver quién va a ser el que se va a quedar con Penélope, pero mientras tanto están usufructuando los bienes de la familia y derrochándolos en banquetes y gastos superfluos, etc. Esa es muy brevemente la historia de la Odisea. La segunda parte, porque como sabemos, este poema épico atribuido a Homero tiene dos partes: la Ilíada, que trata sobre la guerra de Troya, y la Odisea, que es el regreso del héroe a su casa en este periplo de 10 años, luego de 10 años de guerra. Bueno, esa es la historia. Ahora, ¿qué pasa con este musical? Este musical es una versión moderna, adaptada al estilo musical clásico, donde supuestamente la premisa es empoderar a Penélope y darle agencia. Además de los cuadros musicales, que son totalmente anacrónicos en el sentido de que utiliza distintos estilos musicales, pero nada que sea históricamente correcto o exacto. O sea, es un musical al estilo de los musicales de Broadway, solo que aquí es de Off-Broadway. Un poco de contexto sobre el Teatro York. El Teatro York, que tiene muchos años de funcionamiento aquí en Manhattan, tiene como función primordial preservar los musicales y presentarlos, sobre todo aquellos que por algún motivo, ya sea porque no han tenido éxito o porque ya están, digamos, un poco perimidos. Entonces, la idea del Teatro York es preservar estos musicales clásicos y traerlos a una sala off-Broadway pequeña, con un elenco reducido, con escenografía reducida, con una orquesta también reducida. Pero, obviamente, para aquellos que amamos el teatro musical y los estudiosos del teatro musical, es una oportunidad de ver en escena musicales que de otra manera quizás nunca podríamos volver a ver. Por otro lado, también el Teatro York subvenciona y produce nuevos musicales precisamente para continuar con la tradición del musical norteamericano. Ahora bien, esta visión del Teatro York se encuadra dentro de la línea del musical clásico, la línea del
musical que todos tenemos en mente y no necesariamente incursiona en exploraciones muy de vanguardia. Esto lo aclaro para que aquellos que no conocen el Teatro York y su misión en la ciudad de Nueva York, para que lo tengan como contexto para lo que voy a comentar luego, sobre todo en cuanto a la recepción crítica de la obra de Penélope. Así que bueno, ahora vamos a hablar sobre la obra en sí y luego comentaré sobre la recepción crítica. En esta versión musical de Penélope, los personajes se alinean de tal manera que producen un efecto fantástico, realmente. Bueno, primero tenemos los pretendientes. Los pretendientes que, en mi opinión, se roban la obra porque son súper graciosos, tienen un timing perfecto y además son increíblemente gay, lo cual le da un toque de humor muy interesante, pero no paródico de una manera ofensiva, al contrario, son gay en el sentido de la diversión que traen a la obra. Por otro lado, ellos tienen una realidad totalmente frívola, totalmente trastocada y solo quieren competir por el amor o la mano de Penélope, no porque se interesen en ella sexualmente, sino por los beneficios que les va a acarrear el hecho de ser el rey de Ítaca, ¿no? O sea, es el esposo de la reina de Ítaca. Así que ahí hay un elemento humorístico, además de coreográfico y gimnástico, en estos 4 pretendientes que realmente no tiene desperdicio. El hijo, Telémaco, que es un admirable Philippe Arroyo en su debut en Off-Broadway, cuando ve sangre se desmaya. Así que ahí nomás hay otro elemento muy humorístico, porque él se siente atraído por esta joven plebeya que es una especie de carnicera de puercos, o sea que está completamente bañada en sangre todo el tiempo. Así que ahí hay otro elemento humorístico muy profundo. Luego tenemos, por supuesto, la nodriza, Euriclia, que es la que reconoce a Odiseo por la cicatriz que tiene en la pierna, producida cuando era niño por una herida de jabalí. Todos estos elementos se condicen de tal manera para producir un musical paródico, humorístico, fresco y sí, hay que reconocer, un tanto clásico, si clásico es un eufemismo de anticuado. El tratamiento es novedoso en el sentido de darle más empoderamiento a Penélope, no porque ella teja y desteja en esta oportunidad, sino porque ella es la que escribe la historia. Ella es la que se autoescribe cartas supuestamente de Odiseo dirigidas a ella para mantener a los pretendientes en vilo y decirles que Odiseo está vivo, aunque ella lo duda, ¿no? Porque realmente hace ya 20 años que ha partido. Entonces, todos esos elementos hacen que Penélope pueda ser un personaje un poco más moderno. Además, de alguna manera, podemos decir que está asociado con alguna tendencia de la realidad, alguna tendencia crítica de la realidad, porque hay una escuela crítica que sostiene que en realidad el texto atribuido a Homero, sobre todo la Odisea, fue escrito por una mujer, por una poeta mujer, porque tiene abundancia de personajes femeninos y están muy bien desarrollados, a diferencia de la Ilíada, que es mayormente un texto masculino de guerra. Entonces,
basándose en esa especulación académica de que la autora de la Odisea es una mujer, aquí Penélope es la autora de la Odisea, es la autora de su propia narración. Eso sí es posmoderno, eso sí tiene visos, hasta podríamos decir feministas, pero hay que reconocer el tratamiento no tanto. ¿Y por qué no tanto? Bueno, porque los personajes masculinos están mucho más desarrollados dramáticamente que los personajes femeninos. Además de ser más, tenemos los pretendientes, más Odiseo, más Telémaco, pues tenemos 7 personajes masculinos y solo tenemos 3 personajes femeninos. Por lo tanto, es verdad que hay más abundancia de personajes masculinos, pero además de eso, los personajes masculinos juegan con sus papeles, no se lo toman en serio y le dan esa ligereza del musical clásico, mientras que los personajes femeninos por ahí se lo toman un poquito en serio y ahí es donde podemos encontrar el talón de Aquiles de Penélope. Sin embargo, creo que es un musical muy bien logrado. La letra de las canciones es muy ingeniosa. La música tiene distintos estilos. Y otra vez, los pretendientes se roban la obra. La crítica que he leído, que ha salido hoy, por ejemplo, en el New York Times y otras críticas que han aparecido por ahí, destacan de manera casi cruel el hecho de que parece un musical no tan feminista como pretende ser, y critica, cuestiona y analiza hasta el hartazgo la cuestión de los roles de género que no están tan determinados, porque finalmente Odiseo regresa y ella no pide el divorcio, que quizás es lo que hubieran deseado las críticas que escribieron esas notas tan duras con respecto a ese aspecto del musical. Y lo dicen claramente. Quizás aquellos que buscamos un musical antiguo, clásico, fácil de digerir, quedaremos conformes con esta versión de Penélope. No estoy de acuerdo. Creo que aquellos que valoramos el elemento clásico y nostálgico del musical de Broadway, vemos en Penélope una semilla que está germinando hacia el futuro con el objetivo, y en eso coincido que es el objetivo del Teatro York, de preservar el musical clásico norteamericano. Y ahora un intermedio musical con Dresden de Flamingo y su tema Bill Murray.
Así comentábamos Penélope, o cómo la Odisea se escribió realmente, este musical de Off-Broadway que está en este momento en la ciudad de Nueva York. Y la semana que viene hablaremos de otro musical, este de Broadway, que vuelve a 60 años de su estreno, Funny Girl. Bueno, el musical que hizo famosa a Barbra Streisand retorna a Broadway por primera vez luego de su premiere y allí estaremos para comentarlo en nuestras próximas intersecciones. Hasta entonces. Aquí concluyen nuestras intersecciones de hoy. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima intersección.